Le doy una agradecida bienvenida a quienes se acercan al tema del patrimonio y la sensibilidad de conocerlo. El tema a exponer es un referente que trato con el máximo respeto y responsabilidad. Soy estudiosa profunda del patrimonio y lo interpreto como reflejo de la esencia del alma de la gente, donde sea que se privilegie la oportunidad de vivirlo. En esta corta participación del diálogo que sostendremos a lo largo de estas reuniones sobre la caracterización etnocultural y por tanto histórica del territorio del Cóndor, Cundinamarca, en Colombia, que en tiempos de total presencia indígena era el Imperio Muisca, que alcanzaba todo el altiplano cundiboyacense en el centro del país. Voy a remitirme a un momento o noticia de la faceta humana y social referente a la zona de Chía en el siglo XVI, momento en el que irrumpieron en su paisaje intocado los agentes de destrucción más letales de la historia, los extraños que venían por sus tierras, por su oro y su felicidad. La región era un territorio organizado en pequeños estados gobernados desde la Confederación Muisca por caciques dependientes del Saque y del Zipa, como eran denominadas las autoridades supremas. Sin embargo, no tenían una cohesión de criterios ni de integración de horizontes políticos. Siempre el ser humano entroniza la ambición y el ego y se vuelve solidario a la fuerza, a veces muy tarde para enfrentar emergencias, producto de la naturaleza o afrentas que amenacen su estabilidad socioeconómica y política. Así encontraron los expedicionarios españoles la situación de procedimientos y resistencia de los valientes pero desprevenidos chibchas, segmentada, frágil por lo polarizada y más aún por los principios naturales con los que se regían, una cosmogonía hermosa pero lejana de la realidad que se les venía encima. Tenían miedo de los caballos que no conocían, creyéndoles seres sobrenaturales e inmortales. Pensaban que los visitantes invasores eran un solo cuerpo con el animal. Invocaban por ello a sus dioses de origen para protección, pero el poder avasallador de las armas desconocidas se impuso. A partir de ese momento, empezaron a ser diezmadas los corpulentos árboles padre, las aves mágicas del continente, los nombres de flores y de frutos con los que se reconocían entre sí los hermanos chibchas, sus rituales misteriosos a la naturaleza y el agua origen. Confusión y miedo prevalecían sobre su desarrollado instinto de conservación e inteligencia estratégica frente a peligros de otro perfil de sociabilidad y experiencia con el paisaje protector. En la Bogotá, capital actual de Colombia, entonces llamada Bacatá, el Cibín, o por decirlo en términos más familiares, el estado organizado más cercano a Chía, gobernaba el Zipa, Tisquesusa, el del sueño premonitorio de la invasión, asesinado en una callejuela de Facatativá por un soldado español, al parecer por error. Tisquesusa era el sobrino sucesor del gran Nemequene, uno de los legisladores más estrictos y visionarios de la historia, el cual merece una charla especial. Es importante recordar que la sucesión de poder en el mundo muisca se daba por línea materna de tíos a sobrinos. Existían dos federaciones de gobierno, la que hemos mencionado, Bacatá, en la zona suroccidental del territorio, y la noroccidental, cuyo eje se localizaba en Unza, hoy Tunja. Tisquesusa, durante la segunda y tercera década de los años 1500, designó como cacique de Chía a Chiaizaque, un controvertido personaje que puso en la balanza de su estimación antes que nada los tesoros que poseía producto de los tributos y de la actividad agrícola de su pueblo, que le representó posicionamiento como comarca, aunque se explotaban también el cobre, el carbón, el oro legendario que dio nombre a la leyenda inmortal muisca, y la sal que todavía pervive como recurso industrial, hoy enmarcado por el monumental atractivo de las minas sublimadas en catedrales subterráneas, abismales pero grandiosas en su genial concepción, como atractivo turístico para el mundo.
Cuando los invasores arribaron a la zona era para ellos días de Semana Santa, mas no para los muiscas, que primero no conocían el culto católico y estaban en su tiempo normal de actividad agrícola, hincando la simiente de su alimento en la fértil tierra de los chibchas. Según los cronistas e ilustradores foráneos, porque desafortunadamente, al ser el universo de comunicación de los chibchas netamente oral, nuestra historia indígena primigenia fue escrita y versionada por desconocidos, a su manera, según su despectiva y soberbia óptica, involucrando siempre el pecado, lo primitivo y erróneamente presunta insuficiencia cultural del pueblo en proceso de dominación, cuando ellos, desde sus saberes esenciales y prácticos, eran aves espirituales de alto vuelo y sentido terrenal evolucionado en manifestaciones creativas de gran significación. Y lo digo por el incongruente apodo que instituyeron de la raza llamándola mosca, porque fueron montones de hombres y mujeres quienes salieron de sus bohíos a asomarse con curiosidad a ver a los recién llegados. El vocablo muisca, que ellos repetían en coro al verlos, significa gente, pero ellos lo interpretaron como moscas y así los llamaron. Sin proponérselo, reconocieron el perfil descompuesto de su intención y el cruento ataque que traían a un pueblo sano y con mucha sabiduría cosmogónica natural, consecuente, equilibrada y real, que hoy se difunde técnicamente como sostenibilidad por las más destacadas organizaciones mundiales. Un requisito vital que desde el ejemplo ancestral debe asumirse más aún porque el patrimonio cultural es un hito determinante de autorreconocimiento étnico y social con proyección económica de los postulados de las Naciones Unidas desde el 2012 con miras a la tercera década del siglo XXI. Y es importante porque las civilizaciones actuales adoptan la visión de equilibrio ambiental, social, económico, de rentabilidad y apropiación identitaria como pauta de salvación del planeta y la humanidad, y tardíamente apuran a los gobiernos de países en desarrollo a adoptarla. Se invirtió pues con prepotencia omisiva de genocidios y acción con daño cultural el proceso de respeto y conservación del paraíso perdido. En otras palabras, es un reconocimiento que duele como verdad de esos pueblos que adoraban la naturaleza en tiempos en que eran el oro y el poder los bienes más preciados de la ambición ciega de los aventureros enviados por las monarquías europeas. Los muiscas eran autosuficientes en alimentos básicos y lo que no tenían lo conseguían en trueque con algunos pueblos vecinos con quienes no había avanzado aún la ofensiva entre ellos. América es la civilización del maíz, eje de su alimento y diversificación gastronómica y de abundancia. Con la llegada de los invasores, el pueblo muisca conoció la mezquindad, el miedo, el despojo, la impotencia para defenderse frente a armas de trueno. Los advenedizos tenían hambre de oro, de modo que su encuentro con presuntos dueños de la tierra no estaba precisamente en su bitácora, sino como azar de su ambición desmedida. Inició entonces lo que conocemos como conquista, es decir, sometimiento a lo nuevo establecido por la fuerza. Aunque eran fieros combatientes en igualdad de armas con sus vecinos, eran pueblos desconcertados por la rivalidad desigual con la nueva repentina y desconocida guerra. Lo agrícola marcaba su rutina de vida, donde la orfebrería, la mística ritual y el comercio tenían un alto protagonismo, pero la excesiva competitividad de poderes les dividió haciéndolos vulnerables ante el enemigo. En Chía, el futuro líder, fuera Zipa,
cuyos descendientes eran llamados hijos de la luna, o saque, ancestro de los hijos del sol, o cacique, aprendía de los grandes maestros ancianos sobre política social y económica, trato al pueblo, autocracia total, porque el gobierno muisca era el equivalente del modelo dictatorial de algunas naciones actuales, inclusive con toda su rudeza. Monarquía cerrada, sin elección del pueblo, ausencia total de democracia. Se educaban para ejecutar su voluntad sobre vidas y riquezas, mujeres, animales y tierra, labrada o cercada con poder. Lo muisca era global de la zona, las tribus, los grupos minoritarios, endémicos e identitarios. Entre las tribus afincadas de la región, los ochíes pertenecían a la zona periférica de Chía, un aproximado gentilicio, con más razón porque el vocablo Chía o Chié significa luna. Así, entre leyendas y descubrimientos propios de su dignidad original, terminaron los territorios muiscas haciendo parte de la Nueva Granada, inventada por los invasores y sus hijos mestizos, y de ahí en adelante lo que la historia nos cuenta de sucesos y liderazgos hasta hoy, cuando su territorio ha sido reducido a resguardos, donde se mantiene la remembranza y la tradición, pero en sus alrededores el ancestro reclama su presencia física de memoria cultural y mensaje social de saberes y grandeza.